Julio Picabea, muchas gracias por venir al programa. Gracias, Pedro, por la invitación. ¿Te sorprendió el aumento de la pobreza o era esperable? Mira, lo que siempre digo yo es que el problema de la pobreza no es un problema nuevo de la Argentina, sino que es un problema que arrastramos desde hace varias décadas. Cuando vos mirás los números y la evolución de la pobreza desde la vuelta a la democracia, desde 1983 hasta la actualidad, en Argentina nunca hemos perforado el piso del 25% de pobreza. Por lo tanto, no es un error o un fenómeno que pueda ser atribuido al gobierno actual, sino que es un problema que la Argentina es un problema de desarrollo humano que la Argentina arrastra desde hace varias décadas y que está íntimamente vinculado a los desbarajustes económicos, macroeconómicos que padece la Argentina. A medida que se ha ido deteriorando la economía argentina, eso ha tenido una fuerte incidencia en la situación social y ha ido aumentando el número de personas que viven en situación de pobreza. No te olvides que en Argentina la pobreza se mide de manera urbana, estamos hablando de los grandes aglomerados urbanos, y se mide en relación con los ingresos de los hogares. Por lo tanto, estamos hablando de una pobreza por ingresos, que, como hemos visto en el informe que salió publicado la semana pasada, afecta a más del 50% de la población argentina, y si mirás los hogares, a 4 de cada 10 hogares en la Argentina que Julio, viven yo decía en el situación de editorial pobreza. antes que llegues que vos nos ibas a explicar de esta pobreza, ¿cuánto es pobreza por ingreso, pobreza multidimensional y la pobreza estructural? Porque cuando hablamos de pobreza por ingreso, tiene unas políticas públicas de que es más fácil que puedan superar la situación, ahora no los otros. Bueno, a medida, una condición necesaria para la reducción de la pobreza es la disminución de la presión inflacionaria, cosa que estamos viendo en los últimos meses. De hecho, la foto que estamos mirando ahora es de los primeros 6 meses del 2024, del primer semestre. Sobre eso versa el informe del INDEC. Y ahí no te olvides vos que en el primer trimestre de este año, enero, febrero y marzo, la inflación acumulada fue de un 45%. Eso tiene un fuerte impacto sobre el aumento de la pobreza, que fue de 11 puntos porcentuales entre el segundo semestre del año pasado y el primer semestre de este año. La reducción de la inflación es una condición necesaria. La otra condición necesaria es el crecimiento económico. A medida que empieza a dinamizarse la economía y que tenga impacto sobre el sector de la economía popular, el porcentaje de pobreza debería tender a disminuir hasta ubicarse en niveles cercanos a los anteriores a la pandemia, es decir, 28-30%. A medida que nos vayamos acercando al piso de pobreza más duro, al piso de pobreza estructural, que es de un 25%, como te mencionaba al principio, se hace mucho más complicada la perforación de ese piso porque se trata de familias a las que no les basta con la recuperación económica para poder hacer una trayectoria hacia afuera de la pobreza, sino que necesitan de otro tipo de intervenciones de política pública. Yo siempre digo que en Argentina se necesita un gran plan de recuperación social, una especie de plan Marshall para la pobreza, así como después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos a través del plan Marshall financió la reconstrucción de Alemania. En Argentina se necesita una especie de plan Marshall para la pobreza, que implique grandes inversiones públicas, un shock de inversión pública en los sectores más desfavorecidos, en los barrios más vulnerables. Llevar infraestructura, servicios básicos, agua potable, mejorar las inversiones en las escuelas de los barrios populares, acercar la salud pública, acercar la tecnología, invertir en espacios urbanos, es decir, un gran programa de inversiones públicas sostenidos a 20 años para superar la pobreza. Hay ejemplos similares a nivel internacional, el caso Medellín, por ejemplo, que a lo largo de 30 años, desde los 90 hasta la actualidad, logró superar una gran situación de pobreza en Medellín, con grandes inversiones públicas, los famosos parques bibliotecas, que son grandes centros de concentración de actividad educativa, de actividad recreativa, de deportes, de actividad cultural. En estos momentos hay un grupo de tucumanos en Medellín. En estos momentos, casualmente, hay un grupo de 17 tucumanos que está estudiando el caso Medellín. El caso Medellín es un caso a estudiar, es un gran caso exitoso de política pública desde la gestión municipal, desde la alcaldía de Medellín. Creo que hay que tomar esos ejemplos exitosos y pensar en un gran programa de recuperación social para Argentina, para la provincia de Tucumán, y con mirada a largo plazo, a 20 años. A ver si te entiendo. Vos lo que decís es, como bajó la inflación, si se mantiene en este piso del 4 y para abajo, entonces el índice de pobreza a fin de año, vamos a ver que se redujo.
Exactamente. Pero a medida que se vaya reduciendo vamos a llegar a ese piso de 25-27% que es el núcleo duro, que ya necesita décadas y un nivel de inversión y coordinación Exactamente. diferente a los otros, ¿no? Un gran programa de políticas públicas coordinadas. Claro, que le cambie el ecosistema donde vive esta gente. Exactamente. Ahora, ¿sabés qué estaba pensando cuando pensaba en la entrevista que íbamos a tener? Que como nunca antes, hoy si trabajás sobre esas situaciones y le cambiás la vida a esta gente, como nunca antes el mundo es democrático, porque ahora ya la ignorancia es una opción. Antes la ignorancia era una situación real, el conocimiento estaba en las abadías, en los círculos cerrados, después se fue ampliando el conocimiento. Hoy con la inteligencia artificial, que quiere saber algo, lo encuentra ahí. Sí, creo que... A ver, te abre las posibilidades, esto es lo que te quiero decir. Sí, no obstante eso, no te olvides que la situación de la educación en Argentina es muy compleja, está muy complicada. Cuando vos mirás la cuestión vinculada a la educación en el estrato social bajo, hoy tenés un gran problema, que es que los jóvenes no terminan la educación secundaria porque tienen que salir a trabajar para generar ingresos para los hogares. Por lo tanto, y cuando mirás la pobreza referida al rango etario de 0 a 14 años, la pobreza infantil, en Argentina 7 de cada 10 menores de 14 años viven en un hogar en situación de pobreza, es decir, un hogar donde los ingresos no son suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias básicas. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿qué nos espera en el futuro de la Argentina? Porque si tenemos 7 de cada 10 menores de 14 años viviendo en un hogar que no puede adquirir o satisfacer necesidades alimentarias y no alimentarias básicas, eso tiene una implicancia directa sobre el futuro de la sociedad argentina. Vos pensás cómo van a hacer esos jóvenes para insertarse en un mercado laboral que es cada vez más competitivo, que demanda cada vez más habilidades, que está atravesado por la cuestión de la inteligencia artificial, cuando tenemos chicos que no han terminado el secundario, que ni siquiera se pueden alimentar de manera adecuada. Perfecto, yo decía de que se puede aprovechar y en tanto y en cuanto le cambiaste el ecosistema, los chicos van a la escuela, se escolarizan, adquieren conocimientos para poder aprovechar las posibilidades del mundo. Pero hoy, como vos decís, cuando vos vas a esos barrios hay algo que es característico, más del 60% cortó sus estudios porque tuvo que salir a trabajar. Hay un 20% que lo hizo porque se tiene que quedar a cuidar a algún hermanito menor. Y así sucesivamente. Exactamente, y tenés 3 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 24 años no terminó el secundario en la Argentina. Por lo tanto, la inversión en educación es central. Hay que invertir en las escuelas que se encuentran en los barrios más vulnerables, llevar la inversión, mejorar la calidad docente, los mejores docentes en las escuelas en barrios más vulnerables. Es fundamental la educación. La escuela tiene que pasar a ser un gran centro de integración comunitaria, donde los niños no solamente vayan a educarse, sino que puedan hacer actividades recreativas, hacer deportes, estudiar idiomas, programación, manipular la tecnología. Un gran centro de contención social similar a lo que representan los parques biblioteca, por ejemplo, en Medellín. Y de esa forma comenzar a pensar en cortar el ciclo de reproducción intergeneracional de la pobreza, evitar una próxima generación de pobres estructurales. Pero siempre hay que mirar esto con la idea de que es un trabajo a 20 años. Claro. En Medellín, por ejemplo, estamos viendo los resultados 30 años después. Comenzaron en los 90 y lo estamos viendo ahora. Sí. Última pregunta, en realidad última acotación. Me decía una vuelta un antropólogo, ¿sabes cuál es el problema de la Argentina para los programas de mediano plazo? Que cuando vos le decís a alguien, te invito a que participe de esto, lo primero que te pregunta dice, che, ¿y cuánto tiempo vamos a estar? 20 años. Ah, no, desincentiva. Dice, nosotros somos cortoplacistas. Bueno, ahí tenemos que mirar un poco y aprender de la dirigencia del Partido Comunista Chino. Claro. No estamos tan acostumbrados porque pertenecemos al mundo occidental, pero China, siempre los dirigentes chinos tienen una gran visión, piensan todo a largo plazo. Sí. Así recuperaron Hong Kong, recuperaron Macao, así sacaron a un gran porcentaje de la población de la situación de pobreza y así se convirtieron en la segunda economía del mundo. Bueno, los grandes monumentos del mundo, las grandes iglesias demoraron más de 100 años en construirse. Fíjate el pensamiento que tenían. Exactamente. Julio, muchas gracias. Gracias, Pedro. Ya volvemos.